Veracod Shalem, mis amadísimos hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito, a este altar de predicación del poder infinito de la palabra verdadera y en justicia de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vahei. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim. Zevarejeja Adonai Bishmereja. Yaer Adonai Yod Hei Vahei Panaf Eleija Bihuneka. Yisa Adonai Yod Hei Vahei Panaf Eleija Beyasem Leja Shalem. Que el eterno Yod Hei Vahei nuestro Elohe te bendiga y te guarde, y que el eterno Yod Hei Vahei nuestro Elohe haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod Hei Vahei nuestro Elohe eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Amin Venatan Lanu Et Torato Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei Noten Ha Torah. Bendito eres tú, mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Estamos completamente en vivo. 10:08. Cambió el digital 10:09. De esta mañana hermosa que nuestro amado Abba Kadosh nos ha obsequiado hoy, para que sigamos sirviéndole, sigamos cumpliendo su voluntad y avanzando en esta misión profética y apocalíptica del tiempo final. Estamos viendo con nuestros propios ojos el fiel cumplimiento, el fiel desarrollo de la palabra profética dada por el Eterno a través de la boca de este siervo inútil. Si usted no lo está viendo, pues tiene que ocuparse por lo menos una hora diaria en evaluar la información que está dando a nivel mundial. El desarrollo de los acontecimientos de lo que este planeta está viviendo en este momento. No somos niños, no somos unos imberbes, ignorantes, ya no somos aquellos neófitos que éramos cuando estábamos en Roma. Ahora tenemos la luz del trono de la gloria. Ahora poseemos una información que antes no teníamos. Y esa información cada día se va incrementando, y el Eterno se va glorificando en tu vida. Sea que estés atravesando un proceso, sea que vayas a entrar en un proceso, o sea que ya estés saliendo de él. En todo momento, el Eterno permite lo que permite para glorificarse en cada uno de nosotros. Hoy, mis amados hermanos, después de esta poderosa enseñanza del Shabbat, 5 cosas que aprendí de Yahshua. Después de habernos revelado el propio Yahshua Melech HaMashiach, la ecuación perfecta para alcanzar la salvación y la vida eterna, bueno, vamos a ponerla en práctica, si es que todavía no la hemos puesto. Tenemos que evaluar eso, porque lo he dicho y lo repito, la opinión de los hombres no vale nada para el Eterno, nada. Lo único que vale para el Eterno es su palabra, su dabar sagrado. Ese es el único compromiso que Él tiene. El único compromiso que Yod Hei Vahei tiene es cumplir su dabar, su palabra de sabiduría, cumplir su compromiso con su sagrada y bendita Torah. Hoy vamos a comenzar, vamos a hacer una pausa a el estudio del Brit Hadashah, de la decodificación del Brit Hadashah, porque ya terminamos la carta de Galut ya, el escrito de Gálatas, pero vamos a hacer una pausa ordenada por el Eterno, porque es necesario que usted reciba la información que va a comenzar a recibir a partir de hoy. No sé cuántos días me va a llevar esto, porque de verdad que cada día el Eterno va dando más información.
Y yo necesito salir de ella por orden de Él, porque si no me voy a reventar. No puedo acumular, tengo que fluir en el poder de la Ruach HaKodesh. Y es el propio Yahshua el que lo va a hacer, como siempre lo ha hecho desde que llegué la primera vez a este altar y comencé a predicar. Siempre ha sido Él. Nadie en el planeta Tierra, exceptuando por supuesto a nuestro amado Ribi y los apóstoles originarios, ha predicado más horas que este siervo inútil. El Eterno es el que me usa. Está en tu decisión si quieres creerle o no. A partir de hoy vamos a comenzar la segunda parte de esta. Esto comenzó como una enseñanza que se llamó o se llama Torah versus Ley. Usted puede verla y escucharla allí en el canal de YouTube Rema Mundial Oficial. Si usted no está todavía suscrito a ese canal, déjeme decirle que usted todavía no está suscrito al canal de Yod Hei Vahei. Rema Mundial Oficial es el canal de YouTube de Yod Hei Vahei y de Yahshua Melech HaMashiach. Entonces fíjense algo, hoy vamos a comenzar con la segunda parte de esa enseñanza y esto convierte a esta enseñanza en una miniserie o en una serie para que no suene así como a película. Torah versus Ley, parte 2. Vamos a comenzar a evaluar una cantidad de información que el Eterno me está dando para que siga avanzando el proceso de autodestrucción de Roma. Fíjate esto, hay una serie que se llama Destruyendo a Roma, pero el Eterno me ha dicho que precisamente como consecuencia de la obediencia de estos siervos inútiles que estamos aquí en este altar, entiéndase el profeta Boanerges Ben Yosef y su esposa Mariana, ella está casada con los dos. La mujer está casada con dos hombres, pero no es adúltera. Eso es tremendo. Está casada con Jofre Granadillo por un documento de las leyes terrenales y está casada con el profeta Boanerges Ben Yosef por medio de una ketubá sagrada delante del Eterno. Ahora fíjense esto. Esta información que está fluyendo de aquí está ocasionando que el Imperio Romano, es decir, el cristianismo histórico y su sistema de muerte, de mentira y de engaño, comenzó a autodestruirse. Es decir, el Eterno está usando a los líderes del cristianismo para atacarnos a nosotros, para provocar la autodestrucción de ellos. Es una cosa tremenda. Lejos de hacernos daño, nos están ayudando tremendamente. Caramba. Esto es algo que para la mente humana no tiene sentido. Pero es que el Eterno trabaja de una manera muy diferente a nosotros. Ahora, evaluando esto, vamos a comenzar a recibir información, sobre todo para los más nuevos, que aquí hay información que ya algunos la saben, pero hay mucha gente nueva, miles de personas, hombres y mujeres que han llegado hace poco y que ameritan de esta información para que puedan entender la hecatombe espiritual que está ocurriendo aquí. Vamos a comenzar entonces con esta serie llamada Torah versus Ley, parte 2. Quiero abrir esta poderosa enseñanza con este título: Visión cristiana de la ley de Yod Hei Vahei. Vamos a evaluar cuál es la visión que tiene el cristianismo, no de ahorita, sino desde su nacimiento, con respecto a la sagrada y bendita Torat Emet de Yod Hei Vahei. Quiero comenzar diciéndoles que la mentalidad cristiana, la cosmovisión cristiana contemporánea, con respecto a lo que ellos llaman la ley, evolucionó a partir de una visión del mundo occidental greco-romanizada y su enfoque con relación al estudio de las sagradas escrituras hebreas fue evolucionando en el tiempo. Esta mentalidad, esta manera de ver las escrituras, repito, greco-romanizada, una cosmovisión occidental, fue formada premeditadamente con alevosía por los padres fundadores de la iglesia cristiana de Roma. Me refiero a aquella iglesia primitiva, la iglesia del siglo II en adelante, entre los siglos II y el siglo VI. Esa iglesia cristiana de Roma primitiva. Y por supuesto, esa cosmovisión se ha reforzado constantemente, siglo tras siglo, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Ahora, cuando los cristianos oyen
nuestros amados hermanos cristianos, que son hebreos, pero todavía están allá secuestrados, a los cuales amamos muchísimo y por los cuales estamos batallando y vamos a seguir batallando hasta el final. Cuando ellos escuchan o utilizan el término ley en sus discusiones espirituales, en sus enseñanzas, en sus sermones, están pensando en un sentido muy legal, similar a lo que nosotros podemos entender o referirnos cuando hablamos de las leyes que tenemos en nuestra sociedad secular. Y en esos enfoques desenfocados aluden a la sagrada y bendita Torá de Yod-Heh-Vah-Heh con ese término peyorativo que ellos usan para referirse a ella, llamado ley. Existen 3 ideas particulares que se encuentran en la mente del cristianismo histórico, en la cosmovisión cristiana con respecto a la sagrada y bendita Torá, a la cual llaman ellos ley, que son pertinentes de resaltar en esta enseñanza, mis amados hermanos. Número 1. Escúchame estas 3 ideas que tienen el mundo cristiano. 3 ideas que están, repito, desmoronándose. Número 1. Aquellos bajo la ley de Moisés están sujetos a servidumbre que terminó con Jesús, que nos ha hecho libres. Esa es una. Número 2. Nadie puede hacer todo lo que la ley exige. Por eso se necesitaba a Jesús. Y número 3. La ley era una maldición que Jesús vino a abolir. 3 ideas particulares, 3 aristas de esta cosmovisión greco-romanizada, que vamos a echar por tierra, por cierto. Yo sabía que este argumento, este pedacito de mecate que le queda a Roma, del cual se están aferrando los líderes romanos, no les iba a durar mucho. Eso de la gracia mató la ley, caramba, mi hermano querido. Ustedes lo que le dieron fue un batazo a un avispero. Y este pueblo, que ya no es bobo, no está dispuesto para nada a seguir creyéndole a ustedes el mundo de fantasía en el que ustedes viven. Me estoy refiriendo a los líderes, pastores y apóstoles cristianos que están atrincherados y que les quedaba una sola bala en la caserina y ya la dispararon. Esa bala era la gracia, pero ya se quedaron sin bala. Nosotros no. Nosotros tenemos un arsenal infinito para responder. Y vamos a hablar de Biblia. Y vamos a hablar de la palabra que todos ustedes tienen en sus manos. Porque todo lo que voy a soltar por mi boca viene de Yod-Heh-Vah-Heh y tiene respaldo bíblico. Absolutamente. Desde el punto de vista de la perspectiva hebrea, no de la cosmovisión greco-romanizada. No desde la perspectiva del metaverso cristiano de Roma. No. Desde la perspectiva hebrea, que es la correcta. Ahora bien, estas 3 ideas quizás no expresen exactamente, o no se expresen, digamos, en las mismas palabras que les he dicho en todas las denominaciones cristianas. En algunas se expresan de otras maneras, pero los conceptos son los mismos y las bases, bueno, las tienen bien concebidas, siempre están presentes, pero también está en la Iglesia Católica, que no es luterana, ya digamos, es la iglesia imperial. La Iglesia Católica es la iglesia imperial, tiene su emperador, que es el Papa. Ahora, por ejemplo, hay un libro, y usted puede buscarlo en internet, y usted lo ve con calma después. Un libro clásico dentro del cristianismo. Es un libro, él le pertenece a un autor llamado el Dr. Charles Ryrie, de teología cristiana. Y en este libro, este Dr. Charles Ryrie deja claro que la ley se terminó con Jesús. Cito: otra ventaja importante de la muerte de Cristo fue la inauguración del principio de la fe justicia para sustituir el principio de la ley obras. Sin embargo, la declaración del Rav Shaul HaTarsi en su escrito a los hermanos hebreos que estaban en Roma, en Romanos 10:4, que dice que en tu Biblia dice Cristo es el fin de la ley, en tu Biblia, pero en el Brit Hadashah dice Mashiach es el fin de la ley. Esa palabra puede ser entendida de la manera incorrecta, como de hecho lo es. Cuando un cristiano lee eso en Romanos 10:4, lo primero que entiende y lo primero que el pastor enseña es que ese término fin traduce terminación, traduce final, finish.
Pero en la perspectiva hebrea, el término fin ahí no traduce final, traduce objetivo o propósito. El fin de toda la Tanaj hebrea, el objetivo, la meta final, es Mashiach. Pregunto, ¿Yahshua puso fin a la ley? ¿Yahshua abolió la sagrada y bendita Torah? ¿O el propósito de la venida del Ruach de Mashiach fue para que se cumpliera y se completara la ley de Yod-Heh-Vah-Heh? ¿Cuál es la respuesta? Si quieren, acompáñenme y vamos a Matillá 5:17. Vamos un momentico, porque es que esto es tremendo. Vamos a ir abriendo la Biblia también, porque no es nada más aquí lo que el profeta diga. No. Matillá 5:17. Vamos a verlo, porque nosotros no tenemos ningún problema de sumergirnos en el Brit Hadashah. Todo lo contrario, nosotros amamos sumergirnos en el Brit Hadashah. Mire lo que dice Matillá 5:17. Claro, no te va a parecer igual, pero te va a parecer. Y tú lo vas a entender con la perspectiva hebrea, que es la que nos da la fórmula perfecta para alcanzar la salvación y la vida eterna. Matillá 5:17 dice: no piensen que he venido a abolir la sagrada Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Es decir, a ponerle la pieza al rompecabezas que falta. La pregunta es, ¿quién habló por la boca de Yahshua en ese momento? El Ruach de Mashiach. Yo no he venido a abolir la Torá, he venido a completarla. He venido a darle el toque final a la palabra del Eterno. Sin embargo, terminación parece ser claramente, o pareciera ser claramente el significado en este concepto, o en el contexto, debido al contraste. ¿Me entiende? A partir de Romanos 9:30, ese contraste que hay ahí entre la ley y la justicia de Yod-Heh-Vah-Heh. Yo le estoy hablando a generales y le estoy hablando a gente que verdaderamente quiere una relación con Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora, el argumento de Shaul HaTarsi que sigue no es que el judío era incompleto y necesitaba la venida de Mashiach para perfeccionar su posición delante de Yod-Heh-Vah-Heh. Claro que no. Sino que su posición en virtud, la posición del hebreo, judío o gentil, Yahudá o Efraín, su posición en virtud del principio ley-obra, era absolutamente errónea, ya que trataba de establecer la justicia por el esfuerzo humano en lugar de aceptar el regalo de la justicia divina por la rajen del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Ahí es donde está el problema. Por eso, bueno, tú puedes entender ahora que si bien es cierto que nuestro Adón Yahshua cumplió cabal y absolutamente con la ley de Yod-Heh-Vah-Heh, este pasaje no está enseñando eso, sino que él representó el cumplimiento, la completación, digamos, representa Yahshua como Mashiach, el perfeccionamiento de toda la profecía. Pero al mismo tiempo tenemos que entender, porque la Torah, el Ruach de la Torah es dual, y más adelante vamos a hablar de eso, desde el punto de vista hebreo, por supuesto, porque eso no lo entiende el cristiano. Nuestro Ribi Yahshua, como Goel, repito, como Mashiach, representa la coronación de la profecía, el cumplimiento de la profecía, que es la Tanaj hebrea completa. Pero como Goel representa el fin del sistema de expiación arónico que fue transferido, producto del sacrificio perfecto del Goel, fue transferido a Mashiach como Cohen para siempre, según su similitud con Melquisedec, tal cual como lo anunció 1000 años antes de su nacimiento el Eterno a través de la boca de nuestro amado David Hamelech en el Salmo 110. Y abrió un camino vivo de salvación y vida eterna hacia nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh-Vah-Heh. Mira la diferencia entre la cosmovisión helenista greco-romana del cristianismo y mira la perspectiva hebrea que tenía Yahshua y que tenía Shaul y que tenían todos los emisarios originarios y que por supuesto nosotros tenemos también. Si nosotros somos, para que me entiendan mejor los hermanos
más nuevos, los hermanos cristianos, si nosotros en Rema y Remanente somos la restauración definitiva de la iglesia de los hechos, pues nosotros tenemos que tener la misma perspectiva y la misma mente del fundador de la iglesia de los hechos, que no era iglesia, por supuesto, era la yeshiva de Yahshua Melech HaMashiach, el ministerio de él, que él fundó con 12 y hoy somos millones. Otro ejemplo que muestra la diferencia entre lo que la ley y Jesús podía hacer por nosotros, se puede encontrar en el popular libro cristiano, a lo mejor usted lo tiene en su biblioteca, un libro del escritor Norman Geisler llamado Cuando los escépticos preguntan. Después usted lo busca, usted lo anota ahí y usted lo va buscando en internet y lo va descargando en PDF y los tiene ahí y lo lee. No para que aprenda, sino para que corrobore la información que le estoy dando. Cuando los escépticos preguntan, de Norman Geisler. Voy a citar algo aquí de ese libro. Mira lo que dice este hombre. Mientras Moisés establece las estructuras sociales y morales que guiaron a la nación, la ley no pudo salvar a nadie de la pena de sus pecados, que es la muerte. Como dice Pablo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Eso está en Romanos 3:20. Ahora dice, la revelación que vino a través de Jesús, sin embargo, fue aquella en la que los pecados que la ley dio a conocer son perdonados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él está tomando en cuenta lo que dice su Biblia cristiana helenista. Dice, la revelación de Cristo se basa en el fundamento de Moisés por resolver el problema de que la ley nos hizo tomar conciencia. Más allá de la incapacidad de una persona de ser salva por la ley, el cristianismo también afirma que los que enseñan a la gente a continuar en la sagrada Torá, que los cristianos llaman ley, después de llegar a creer en el Mashiach, somos unos judaizantes legalistas y herejes. Pero lo verdaderamente cierto aquí es que todavía no se han percatado de lo que verdaderamente está haciendo Yod-Heh Vav-Heh, nuestro Elohe, a través de su amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, en este tiempo final, con este ejército libertador llamado Rema y Remanente. Esa es la verdad. No es que nosotros somos unos judaizantes, legalistas y herejes, lo alenu. Es que ellos no encuentran cómo explicar que no entienden lo que está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo con nosotros y no con ellos? Esa es la verdad. Mire lo que dice el autor cristiano William Barclay en sus estudios bíblicos. Voy a citar algo de él. William Barclay afirma lo siguiente. En el mismo Nuevo Testamento tenemos atisbos de maestros que no cumplieron con su responsabilidad y se convirtieron en falsos maestros. Había maestros que trataron de convertir el cristianismo en otro tipo de judaísmo y trataron de introducir la circuncisión y la observancia de la ley. Es tremendo. Cómo esto no viene de ahorita, esto viene desde siempre, desde la concepción misma de esto que conocemos nosotros hoy en día como el cristianismo. Digamos que la visión cristiana, la cosmovisión helenista de Roma, con respecto a la ley de Yod-Heh Vav-Heh, también se transmite en encabezados, en títulos que se encuentran al comienzo de las secciones, a lo largo de casi todas las versiones romanas cristianas de nuestra Biblia hebrea. Usted puede verlo porque usted tiene una de esas ahí en su mano. Estos títulos son colocados allí premeditadamente por los editores para ayudar a dirigir al lector a la teología antisemita luterana del cristianismo protestante, con el fin de mantenerlos atados a la mentira y, por supuesto, siendo víctimas de la maldición de Ahor, que nosotros conocemos en hebreo como Ahor Panaf, que está tipificada por el Eterno en la Sagrada Torá, en Bereshit, capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por ejemplo, al comienzo de las siguientes secciones en el mal llamado Nuevo Testamento, que no es un testamento y tampoco es nuevo, de una popular versión, a lo mejor usted tiene una de esas también, una versión llamada
New King James. Tal vez algunos de ustedes tengan en este momento una de esas en sus manos. Nos encontramos con los siguientes títulos encabezados. Repito, en casi todas, ¿no? No digo todas porque, caramba, de repente ese absolutismo no es bueno, pero en el 99,9% aplican esta técnica. Mire lo que dice New King. Romanos 7, del 1 al 6. Ahí tiene un título que dice, liberados de la ley. En Romanos 14, del 1 al 13, le ponen como título a esa sección, le ponen la ley de la libertad. En Gálatas 3, del 10 al 14, le ponen un título arriba y muchas veces lo ponen en rojo. La ley trae una maldición. En Gálatas 5, del 7 al 15, le ponen el título, el amor cumple la ley. Solamente estoy tomando en cuenta 4, pero es que todo el Brit Hadashah lo plagaron de esto. Lo llenaron de títulos para tratar de mantener al lector, al creyente, dentro del esquema del antisemitismo. Es decir, dentro del esquema de la lucha contra la sagrada y bendita Torá. Más o menos esa es la visión cristiana con respecto a lo de la ley de Yod-Heh-Vah-Heh. Vamos a ver ahora la visión cristiana con respecto al judaísmo. El cristianismo se distingue del judaísmo rabínico, que es la religión de la ley judía, en que la primera, que es la religión cristiana, es una religión de fe y amor. Mientras que la segunda, que es la religión del judaísmo, es una religión de obras mecánicas y de legalismos añadidos por los hombres a la sagrada y bendita Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Vamos a citar nuevamente acá a William Barclay para que vea lo que dice parte de sus enseñanzas. Dice, el cristiano vive bajo la ley de la libertad y por la ley de la libertad es que será juzgado. Lo que quiere decir es esto. A diferencia de los religiosos ortodoxos judíos, el cristiano no es un hombre cuya vida se rige por la presión exterior de toda una serie de reglas y regulaciones que se le imponen desde afuera. Él, refiriéndose al cristiano, él se rige por la compulsión interior del amor. Sigue el camino correcto, el camino del amor de Dios y amor a los hombres. No porque ninguna ley lo obliga a hacerlo, ni por ninguna amenaza de castigo le da miedo a hacerlo, sino porque el amor de Cristo es, o en su corazón, lo hace desear hacerlo. Mire, esto es una belleza. Cualquiera lee esto y dice, oye, esto es tremendo. Pero las notas de pie cristianas de la Biblia hebrea, que usted tiene en su mano, una Biblia hebrea, pero está cristianizada, y en los libros de comentarios y en los propios sermones que dan desde los púlpitos cristianos, han expresado de manera pública, notoria y comunicacional este pensamiento desde hace siglos, sosteniendo que el cristianismo es la religión verdadera del Eterno. Por ejemplo, en un apéndice al comentario de la Biblia King James, en relación con el libro de Hebreos, un apéndice, un comentario que le hacen allí, dice, con argumentos cuidadosamente motivados, el autor mostró que el cristianismo es superior al judaísmo. El cristianismo es la religión perfecta. Comentario, repito, que está al pie de la página en el escrito de Hebreos en la Biblia King James. El mismo comentario sobre el libro, el escrito de Galuyá, que usted conoció como Gálatas, y toda esta serie tiene que ver mucho con Gálatas, que la acabamos de terminar el estudio. El mismo comentario afirma en Gálatas lo siguiente: Gálatas, que se ha llamado la Declaración de Independencia Cristiana. Fíjate tú, la Carta de Gálatas, los cristianos la llaman la Declaración de Independencia Cristiana. Dice, es la respuesta de Pablo a los que desafiaban su autoridad como un apóstol y exhortó a los cristianos de Galacia a vivir de acuerdo a la ley de Moisés. La adopción de la ley de judíos por los cristianos gentiles hubiera hecho el cristianismo más que una secta dentro del judaísmo. Pablo enseñó que la servidumbre de la ley terminó cuando Cristo hizo a todos los hombres libres. Eso es lo que dice.
Si usted tiene una King James, bueno, búsquelo en los comentarios de Galuyá, de Gálatas, ahí está. Ahora hay otro renombrado autor cristiano llamado J. Vernon McGee. Y McGee hace la siguiente declaración refiriéndose a Shaul HaTarsi y la religión judía en su comentario bíblico. Dice, y cito, Pablo ahora llama a la religión en la que fue llevado la religión de los judíos. Pablo se salvó no en el judaísmo, sino desde el judaísmo. Esa es la visión que tiene el cristiano con respecto al judaísmo. Ven al judaísmo como la Torá. Por eso confunden la ley judía con la ley de Yod Hei Vav Hei. Por eso no entienden muchas veces a qué ley se refiere el Rav Shaul HaTarsi cuando habla de ley en sus cartas. Pero vamos a ver ahora la visión cristiana de las enseñanzas del mal llamado Nuevo Testamento con respecto a la ley de Yod Hei Vav Hei. Mis amados hermanos, el cristianismo histórico sostiene que los que vienen a la fe en Jesús ya no necesitan preocuparse por cumplir la ley, porque ahora tienen la plena libertad en amor y son salvos por la gracia de una declaración de fe. Esa es la visión que sostiene el cristianismo. Ahora, el cristianismo da la mayor parte del crédito a las enseñanzas de Shaul, que tradicionalmente se dice erradamente que enseñó en contra de la ley de Yod Hei Vav Hei, y que mostró en su propia vida que la ley ya no tenía ningún significado práctico para él. Ahora, repito, una cosa es Pablo, el grecorromano cristiano helenista, y otra cosa muy diferente es Shaul HaTarsi, el judío, el hebreo, ex practicante de la Torah, ex rabino de la ley judía. Yo no sé si ustedes sabían, Gamaliel era el abuelo de Shaul. No era un extraño. Quiero hacer una pregunta a los líderes cristianos que me están escuchando. ¿A cuál ley se refería Shaul HaTarsi cada vez que usó el término ley en sus enseñanzas? ¿Se dan cuenta? Como dijo aquel filósofo mexicano, he ahí el detalle, que no tienen la capacidad de diferenciar la ley del pecado y de la muerte, la ley de los hombres y la ley de Yod Hei Vav Hei. La capacidad de diferenciar entre la ley judía, la ley romana y la ley de Yod Hei Vav Hei. Ese es el problema. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver para ustedes, mis amados hermanos. Estoy hablándole a los rebeldes, todavía están atrincherados en Roma y que afirman que ellos van a morir con las botas puestas. Ahora, ¿cuáles son los versos que frecuentemente cita el cristianismo con el fin de apoyar esta tergiversación de las enseñanzas de Shaul HaTarsi? ¿Cuáles son? Vamos a ver algunos. Romanos 10:4, por ejemplo, ese es uno de los favoritos, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el favorito. Con la venida de Cristo, la ley se acabó. Pero también agarran a Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Otro favorito es Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué otra, Roy? Colosenses 2:14. ¿Qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué otro, Roy? Bueno, ahí puedo nombrarte 200, pero de momento te voy a dar algunos nada más. Colosenses 2:16 y 17. ¿Qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esa es la visión que tienen los cristianos de las enseñanzas de Shaul. ¿Por qué? Porque hay un altísimo nivel de droga en su sangre, en su corazón y en su mente. ¿Qué droga es esa, Roe? La droga del evangelio de la serpiente. Se llama antisemitismo, que es el ruaj que permite que los cristianos odien la ley de Yod Hei Vav Hei y se aferren a la libertad que les da Jesús para hacer lo que a ellos les dé la gana. Pero vamos a ver cuál es la relación del cristianismo con los hebreos. Vamos a verlo. El cristianismo enseña que
Jesús realmente vino a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Los dirigentes judíos estaban así tan atrapados en la ley que perdieron a su propio Mesías. Y que la iglesia fue creada y le fue encomendada la tarea de difundir el evangelio de Jesucristo a los inconversos, basándose en Matillá 16, 18, 19 y por supuesto en Hechos capítulo 2. Y la iglesia cristiana enseña que los hebreos fallaron en su llamado hace 2000 años y que ellos ahora tienen la obligación, me refiero a la iglesia cristiana, tienen la obligación hoy en día de llevar el evangelio al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y muchas iglesias cristianas, muchas denominaciones luteranas han creado ministerios específicamente para eso. Han puesto en marcha campañas mundiales. ¿Sabe para qué? Para evangelizar a los hebreos. Ellos los llaman judíos porque ellos creen que todo lo que sea de Israel es judío. Pero todo, mi amado, mi amada, todo lo que han hecho ha sido en vano. ¿Sabe por qué? Porque es simple y llanamente imposible convencer por las sagradas escrituras, por la sagrada Torá, convencer a un hebreo, mejor dicho, a un judío practicante del judaísmo, de que un hombre grecorromano helenista llamado Jesús, apodado el Cristo, sea el verdadero Mashiach de Israel, Ben David Ben Elohim, que fue enviado a Israel para expiar por los pecados fechas. Mi hermano, eso es literalmente imposible. Si quiere pruebas, mire, hermano querido, usted quiere ver a un pastor evangélico o a un apóstol evangélico más comprometido que un cubiro en el pico de una baba, póngalo a tratar de evangelizar a un judío, observante del judaísmo, para que usted vea la revolcada que le van a echar. Con una sola pregunta que le hagan, lo deja bailando como un trompo. Créame que lo han intentado, pero todo ha sido en vano. Y va a seguir siendo así. En años recientes, las denominaciones, algunas, tales como los bautistas, Asambleas de Dios, etcétera, han declarado que no han tenido el éxito que habían deseado en el área de evangelizar al pueblo judío. ¿Sabes lo que es un evangelismo judaico? Sí. Eso es algo inverosímil. A pesar de sus grandes esfuerzos para lograrlo, no han podido. Y lo han anunciado públicamente. Algunos ahora están haciendo esfuerzos muy grandes para adoptar un enfoque más hebreo. Usted lo está viendo en su propia iglesia, mi hermano cristiano que me está escuchando, que todavía está en Roma, por ahora, pero que va a ser rescatado por Yahshua Melech HaMashiach. Porque si usted está escuchando esta palabra, es porque usted está marcado y usted forma parte de este redil, no de aquel. Han comenzado a adoptar terminología hebrea en su testificar para tratar de llevar a los creyentes por un camino hacia la iglesia, haciéndoles creer que están alineados con la Torá. Por el entrenamiento de su gente, de los líderes del cristianismo que están entrenando gente para que cuando salgan a buscar confesiones de fe, en vez de decir Jesús, digan Yeshua. En vez de decir Cristo, digan Mesías de Israel. Cosas así. Pero créame, mi amado hermano, pastor, apóstol, evangelista, maestro y profeta de Roma, usted está gastando lo poco que le queda en vano. Eso no funciona. Cuando a una persona se le revela la Sagrada Torá y se le revela Yahshua, mi hermano querido, mire, te puede ofrecerle una gandola de lingotes de oro y no va a volver a la iglesia, porque él sabe que su alma vale más que eso. Ahora vamos a ver cuál es el punto de vista hebreo con respecto a la ley de Yod Heh Vav Heh y con respecto a la salvación de Yod Heh Vav Heh. Hablemos de terminología. Comenzamos con lo que el cristianismo llama la ley, pero que en el judaísmo, que tienen una ley también llamada Mishnah, es la ley judía. La Mishnah es la columna vertebral del Talmud babilónico y del Talmud de Jerusalén. Lo que para nosotros, los Talmidim de Yahshua Melech HaMashiach, es la sagrada y bendita Torah. Ve que cada uno tiene su ley. La ley del antisemitismo grecorromano para el cristianismo. La ley judía, que es la Mishnah, para los judíos del judaísmo. Y la sagrada Torah para los Talmidim de Yahshua Melech HaMashiach. Es decir, los 5 libros de Moshe. Los 5 primeros libros que están en tu Biblia.
Esto también es conocido por los cristianos como el Pentateuco, que es un término griego, no es un término, digamos, hebreo, es un término griego. Pero a ellos les gusta decirle así porque acuérdate que lo griego está muy enraizado en Roma. Ahora, el término ley, especialmente en el sentido jurídico, como la mente occidental lo entiende, no es una traducción adecuada cuando nos referimos a la Sagrada Torá. No lo es. La traducción correcta y genuina de la palabra Torá no es ley, es instrucción. Y cuando decimos la Sagrada Torá de Yod Hei Vahei, estamos hablando de la sagrada instrucción en justicia de Yod Hei Vahei, nuestro Elohe. Y esa es la forma correcta de dirigirnos a la Sagrada Torat Emet de nuestro amado Abacadosh, Yod Hei Vahei. Ahora, la Sagrada Torá es una revelación de la voluntad, o es la revelación de la voluntad buena, agradable y perfecta, y del carácter de nuestro amado Abacadosh, Yod Hei Vahei. Así como una visión de lo que está por venir. Es la revelación de la voluntad, es la revelación del carácter, pero también es la revelación de la visión de Yod Hei Vahei. Eso que en el cristianismo llaman la ley de la maldición. Imagínate la incongruencia de ese pensamiento, de esa cosmovisión. Pretender entender que la palabra eterna y sagrada de Yod Hei Vahei sea una maldición. Eso viene del vientre del Hasatán, mi hermano. Ahora, la Torá, que es la instrucción en justicia de Yod Hei Vahei, digamos, sobre cómo los que depositan su confianza en él, sean judíos o sean gentiles, deben vivir. Eso es lo que nos enseña para que se cumpla la palabra que el Eterno juró: todo irá bien con ellos. ¿Cuándo? Cuando se alineen conmigo, cuando caminen en mi palabra, cuando cumplan y pongan por obra lo que yo les estoy entregando hoy. Después usted lo ve. Devarim 4:40 hace alusión a eso, entre otras citas, pero me acuerdo de esa ahorita, Devarim 4:40. Ahora, los versos tales como de repente en Shemot, capítulo 12, 48 y 49, en Vayikra también 24-22, y en Yesayá Naví, capítulo 56, usted conoció como el profeta Isaías, muestran que la Sagrada Torá no era estrictamente para los hebreos, sino que también era para los gentiles de todo el planeta Tierra, que querían ser parte del pueblo escogido de Yod Hei Vahei. Ahí lo dice claramente. Esto no fue entregado en el Har Sinaí única y exclusivamente para el pueblo de Israel, y mucho menos única y exclusivamente para la tribu de Judá. Esto fue entregado para que el pueblo de Israel sirviera como nación Kadosh y ejemplo para el mundo, como luz del mundo, como sal de la tierra, y que a través de este compartir de la Sagrada Torah con todas las naciones del mundo, ellos se convirtieran entonces en la cabeza y no la cola. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo el pueblo de Israel con esto? ¿Qué hizo? Porque nuestro amado Abacadosh eligió o decidió presentarle o entregarle su revelación a través de su rajen infinita al pueblo hebreo. Pero no fue para que crearan su propia Torá o para que crearan una religión, como en efecto lo hicieron años después. Crearon el judaísmo en la época del exilio babilónico. Era para que vivieran por esa instrucción y fueran ejemplo a las naciones del mundo, ¿vale? Para que las naciones del mundo dijeran, epa, eso es bueno. No, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. ¿Qué es lo que quiere hacer ahorita con Bnei Shalem? Mira, yo clamo al Eterno que cumpla su voluntad, pero Él sabe que en mi corazón lo que arde, mi hermano querido, es que este pueblo despierte. Y que ese teléfono empiece a reventarse y que se queme de tantas llamadas y de tantos mensajes preguntando, ¿qué puedo hacer yo para apoyar esto? Pero yo digo, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Porque a lo mejor Él decidió, así como decidió hacer lo que hizo con Gideón con 300 y hacer lo que hizo con David con 400, a lo mejor decidió hacer lo mismo con el nuevo David con 500 nada más. Y no es con millones, sino que 500 se alineen de una manera tan perfecta que ese temor reverente, ese amor infinito al Eterno, los lleve a convertirse en 500 antorchas que iluminen no solamente esta nación, sino este continente. Por eso tengo que estar alineado con su voluntad, conforme. Ahora, el pueblo hebreo fue concebido y fue escogido para ser la luz del mundo, repito.
no la iglesia cristiana, no la iglesia evangélica, no la iglesia católica, por supuesto que no. El que fue escogido para ser luz del mundo fue el pueblo hebreo, que fue el que recibió la Ketubá, el que recibió la palabra. Y su deber era enseñar esta revelación que ustedes reciben de aquí, que viene del Eterno a través de Yahshua, a las naciones del mundo. Como el propio Ribi Yahshua lo encomendó en su enseñanza en Matillá, capítulo 5. Ahora, a pesar de que la Sagrada Torá son los 5 libros de Moshe, entiéndase Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, usted los tiene allí como Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. A pesar de eso, el término Torá también puede incluir la Tanaj hebrea completa, más los escritos masoréticos del Brit Hadashah, en el que se le dio continuidad a la revelación, a la instrucción en justicia de Yod-Heh Vah-Heh. Tú no puedes ver, mi amado hermano hebreo, jamás nosotros podremos entender que la palabra fue dividida en 2 partes. Eso es algo que solamente cabe en la mente bacanal de un helenista grecorromano, practicante del cristianismo. La profecía del Eterno no puede ser dividida en 2, porque Yahshua no es discontinuidad, Yahshua es continuidad. Mashiach vino a completar, no a abolir. Ninguna revelación posterior de Yod-Heh Vah-Heh en el resto de la Tanaj hebrea, digamos en los profetas, en los escritos, contradice la Sagrada Torá. Tú puedes revisarlo. Tú has leído la historia bíblica muchas veces. Te vas a dar cuenta que los escritos, los salmos, los proverbios, todos los profetas, ninguno contradice algo que diga en los 5 libros de Moshe. Pero hay que resaltar que tampoco ninguno de los escritos del mal llamado Nuevo Testamento, ninguno de los masoretas del Brit Hadashah contradice tampoco ni a la Tanaj, ni a la Sagrada Torá, ni a los profetas, ni a los escritos, ni a los salmos, ni a los proverbios, nada. Mi hermano querido, la palabra de Yod-Heh Vah-Heh es una sola. La profecía del Eterno, Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, es una sola. Y es eterna, no cambia, es inmutable. ¿Qué dice la Tanaj acerca de la Torá? Y el perdón de los pecados y la salvación. ¿Qué dice? Más de uno peló los ojos, pero ¿qué dice? La Torá no habla de el perdón de los pecados ni la salvación. Ah, no. Bueno, vamos a ver. Porque a diferencia de la película Regreso al Futuro, vamos por el objetivo del estudio de la Torá, yendo hacia adelante en el pasado. Roe, se me voló. Yo sabía. Algunos de ustedes deben haber visto esa película de Regreso al Futuro. Se me cayó la cédula, pero eso fue en el siglo pasado. Pero nosotros ahorita, mis amados hermanos, el pueblo hebreo, el pueblo de Rema y Remanente, está yendo hacia adelante en el pasado. En el escrito de Yohanan, capítulo 3, tenemos uno de los versos fundamentales de ese cristianismo basado en la fe, que dice: debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Ahora, los cristianos, el mundo cristiano, el cristianismo, tanto católico como evangélico, promocionan esto como una preeminente enseñanza de fe de Jesús. Más el evangélico que el mundo católico, porque acuérdate que la reina del cielo en el mundo católico es la Virgen María, que es Semiramis, es decir, Asherá, Astartet, pero en el mundo helenista evangélico es Jesús. Ahora, observemos esto, lo que nuestro Ribi Yahshua le dice a Nacdimón, a quien Roma vendió con el nombre de Nicodemo, cuando éste le pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Nacdimón le responde cuando el Eterno le dice, el Eterno por la boca de Yahshua le dice, debes nacer de nuevo, Nacdimón. Entonces le dice, ¿volverá un hombre a entrar en el vientre de su madre? ¿Podrá un hombre volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y viene una respuesta de Yahshua que es contundente, que hoy se la hago también a los hermanos judíos ortodoxos, a los rabinos y a los ortodoxos sabiondos de la teología romana. La misma pregunta se las hago.
tú eres maestro de la ley judía, tú eres maestro de la ley romana y no sabes estas cosas. Nagdimón es criticado por nuestro Rabbi Yashua, que dice que, como maestro de la ley, él debería haber sabido acerca de este principio de nacer de nuevo. Este hombre era la mano derecha de Cayafa, que era Cohen Agadol en ese momento. Pero ¿cómo podría saber él acerca de este caso si se trataba de una nueva enseñanza de Yashua? Es muy sencillo. Este tema de nacer de nuevo no tiene absolutamente nada de nuevo en el momento que Yashua le zumba esta enseñanza a Nagdimón. O sea, no viene de Yashua, viene de antes. La respuesta es que nacer de nuevo no es una enseñanza original de Yashua, ni el punto de lanzamiento para algunos de la fe cristiana. No, mucho menos viene de Jesús, viendo a Jesús como un nuevo vientre para nacer. No, nacer de nuevo ha sido y es fundamental para la perspectiva hebrea basada en la sagrada y bendita Torá, como el mensaje de la Torá ha sido siempre el de tener emuná en Yod Hei Vav Hei para salvación y vida eterna, y no por un obrar propio. ¿Me explico? Les voy a hablar más claro, mis amados hermanos cristianos que me están escuchando. Lo que llaman allá en su mundo cristiano la ley, que nosotros entendemos que quieren referirse a la sagrada Torá de Yod Hei Vav Hei, mi hermano, desde su creación, desde que el Eterno creó la Torá, incluyó ahí el amor, la justicia y lo que ustedes llaman gracia, que es la misericordia, la arajen. Y ese grupo de tres resplandece cuando haya emuná sobrenatural en Yod Hei Vav Hei para salvación y vida eterna. A medida que vayamos avanzando, ustedes lo van a ir entendiendo mejor. No es por obra, para que nadie se gloríe, pero una emuná sin obras es muerta. Por eso siempre he dicho, la fe humana, la fe de los hombres, que es la fe cristiana, no sirve, hermano, es muerta, está muerta. La que sirve es la emuná, que traduce fe en acción, pero no en acción de gracia. No, es obrando por lo que indica el manual de vida llamado Torah, que viene del Eterno. ¿Dónde consigo eso, Roy? Porque yo tengo la Biblia aquí en mi mano. Bueno, busque el Sefer de Devarim. Devarim 10, capítulo 16. Porque si estoy diciendo que no es nuevo, que Yashua no estaba enseñando nada nuevo. Por eso le dice, si tú eres maestro de la ley, compadre, tú tienes que saber esto, tienes que estar claro. ¿Qué pasa, Nagdimón? Devarim, usted lo conoció como Deuteronomio. 10, Pasuk 16. Circunciden, pues, el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Ahí está. El término dura cerviz o dura cerviz es equivalente a no tener fe, pero es la perspectiva hebrea, papá. No te vayas para Roma, quédate aquí para que puedas entender. El término dura cerviz, ahí en ese verso 16 de Devarim 10, equivale a no tener emuná. Yod Hei Vav Hei llamó a la generación en el desierto una generación de dura cerviz. ¿Por qué? Porque ellos fallaron en su emuná sobrenatural y en su bitajón sobrenatural en el Eterno. Después usted lo va a ver en Shemot 32:9, 33, del 3 al 5, en el capítulo 34, 9 también, en Devarim 9 también lo va a ver, y más adelante en Segunda de Crónicas 30 también lo va a ver, y más adelante en Memorias Apostólicas capítulo 7, verso 51 lo va a ver también. Hebreos 3 del 7 y Hebreos 4, 2 también, comentando sobre este mismo pueblo de dura cerviz. Dice que recibieron las Besorot. Estoy hablando de Brit Hadashah, estoy hablando de lo que mal llamaron Nuevo Testamento en Roma. Recibieron las Besorot, recibieron las buenas noticias del mensaje de Yahshua, pero fallaron porque no se mezcló con la emuná. Es decir, no combinaron las Besorot, las buenas noticias del mensaje de Yahshua, con la emuná sobrenatural. ¿Y qué trajo como resultado de eso, Roy? Se extraviaron en sus corazones. Por eso el tema de la circuncisión del corazón es crucial. Crucial. Cada día que pasa es más evidente para nosotros los corazones de la gente. Es más evidente. Corazón que no ha sido circuncidado y que está aparentando lo que no es, mi hermano querido. Eso queda desnudo en pelota delante de nosotros. Porque tenemos la perspectiva hebrea y sabemos, por la revelación de Yahshua, ver las obras. Devarim 30, verso 6.
Usted anote las citas y después lo ve con calma. Devarim, usted lo conoció como Deuteronomio. Devarim, ya es hora de que anótelo como Devarim. Devarim, traduce palabras. Capítulo 30, verso 6. ¿Qué dice? Y circuncidará Yod-Heh Vahei tu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yod-Heh Vahei tu Elohim con todo tu corazón ya circuncidado y con toda tu alma ya purificada, a fin de que vivas. Aquí la palabra vivas se utiliza en un sentido espiritual y es equivalente a la salvación y la vida eterna. Para que ames a Yod-Heh Vahei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que alcances la salvación y la vida eterna. Ahora, las cartas, que usted conoce como las epístolas, muestran que la circuncisión del corazón es equivalente a nacer de nuevo. Ese es el principio. Mira, estoy en Devarim 30. No estoy en Mateo, no estoy en el 1 Juan, no. Devarim 30. Una de las últimas palabras pronunciadas por la boca del gran profeta Moshe fueron estas. Eso equivale, la circuncisión del corazón, equivale a nacer de nuevo, mi hermano. Roe, pero ¿por qué yo no me he podido circuncidar el corazón? Porque tú no has nacido de nuevo. ¿Y por qué? Porque no se te ha revelado Yahshua. ¿Y por qué? Porque en el fondo de tu corazón no solamente tienes lepra, sino falta de emuná. Tienes una fe muerta que se está poniendo piche ahí dentro de tu corazón. Roe, yo no veo eso en las cartas de Shaul. Bueno, Romanos 2:29, ¿vale? Romanos 2:29, ¿qué dice? Sino que es hebreo el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Nadie puede asumir la identidad hebrea por emuná si primero no circuncida su corazón. Pero eso no es que tú vas a agarrar un cuchillo y te vas a cortar un pedazo de cuero del corazón. Esto es espiritual, mi hermano. ¿Qué dice Colosenses 2, verso 11? En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, el único que puede circuncidarte el corazón es Yod-Heh Vahei a través de la revelación de Yahshua. Es la única manera. Usted no se ha circuncidado el corazón, porque usted no puede circuncidarse el corazón. Usted lo que puede es abrirse el corazón para que el Eterno envíe a Yahshua y te lo circuncide. Y en ese momento vas a nacer de nuevo. Mis amados hermanos, Yod-Heh Vahei, nuestro Elohe, siempre ha pedido que primero reconozcan y confíen en Él antes de tratar de hacer algo para Él. Siempre ha sido así. Él siempre nos invita primero a conocerlo, a reconocerlo y a confiar en Él y a creer sobrenaturalmente en Él antes de que comencemos a caminar en el camino hacia la salvación, en el camino de la Sagrada Torá, en el camino de Yahshua Melech HaMashiach. Es decir, tener emuná y bitajón, fe en acción y confianza en Él, es el primer mandamiento, mi hermano. ¿O no es? ¿Qué dice el primer mandamiento? Él primero nos invita a eso. Reconózcanme a mí como su único Elohim, reconózcanme a mí como su creador y pongan toda su fe y su confianza en mí y en mi palabra para que puedan comenzar a caminar hacia la salvación y la vida eterna a través de la Torah viva que es Yahshua. Fíjate que en Shemot, que tú conociste como Éxodo, capítulo 20, versos 2 y 3, y en Devarim 5, versos 6 y 7, ahí aparece algo de eso. ¿Qué dice? Yo soy Yod-Heh Vahei tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te liberé de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice Habacuc, Anabí? Habacuc 2, verso 4. Esto es poderoso. Y en Romanos 1, 17 también. ¿Qué afirma? Mira, me estoy yendo. Tanaj, Habacuc 2, 4. Y te vas para el Brit Hadashah, Romanos 1, 17. El justo vivirá por su emuná. Habacuc 2, 4. Y Shaul Hatarsi menciona este verso de la Tanaj en Romanos 1, 17. ¿Para qué? Para hacer su punto confiable en la enseñanza. Para afirmar la enseñanza, que no viene de ahorita, viene de allá. Por eso digo, estamos avanzando
proyectándonos hacia adelante en función del pasado. Hebreos 11, verso 6. Prepárese, mi hermano, porque es que esto es una ráfaga. Esto es tremendo. El ciclón que no entró por orden del Eterno aquí a este país, ahora lo mandó mi papá conmigo. ¡Aleluya! Hebreos 11:6. Sin emuná es imposible agradar a Yod Hei Vahei. No dice sin fe, porque la fe es una fe humana. No, sin emuná obrando, sin emuná con fruto correspondiente, es imposible agradar a Yod Hei Vahei. En este capítulo se pasa la lista de todos los que siguieron, los que confiaron, los que vivieron por la ley de Yod Hei Vahei. Ahí están Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Shemuel. Bueno, pare de contar. Los que siguieron la ley que Roma dice que la mató, la abolió y la quemó Jesucristo en la cruz. Hebreo 11 es el hall de la fama de los que confiaron en esa ley que el Cristo romano mató. ¿Qué tal? Y no está en la Tanaj ni en la Torah, está en el Brit Hadashah, en Hebreos 11. ¿Tú crees que esta gente que están ahí en Hebreos 11 creían en Jesucristo? No, mi hermano querido. Nuestro amado Ribi Yashua continúa su conversación con Nacdimón, hablando de su ascenso al cielo. Yohanan 3, 12 y 13. Él habla ahí con Nacdimón acerca de eso. Y por tal motivo va vinculando todo hacia la Torah. Vincula todo lo que sale por la boca de Yahshua. Vincula todo con la Sagrada Torah. Es decir, con lo que los cristianos llaman la ley. Como Yod Hei Vahei habló al respecto en Devarim 30, pero versos 11 al 14. Con él mismo, como escribió Shaul en Romanos 10, del 1 al 8. Yahshua concluye su análisis con respecto a Nacdimón, señalando que el incidente de los hijos de Israel buscando a la serpiente de bronce y viendo eso en Yohanan 3:14 como un asunto de emuná, eso está en Bamidbar 21, si no me equivoco, Bamidbar 21:9, comparándolo con la emuná en sí mismo. ¿Estás viendo el detalle? Que no hay que ser profeta, digo yo, para poder entender esto. Yod Hei Vahei, nuestro eloje, mis amados hermanos y hermanas, no cambia. Es inmutable. Jamás cambiará su palabra. Puede haber, y de hecho lo hay varios episodios en la historia bíblica que dan cuenta de algunos, digamos, pasos estratégicos que el Eterno dio con respecto a la Sagrada Torah. Pero la base fundamental de la jurisprudencia del reino de los cielos, que es esos 10 mandamientos principales, eso es inmutable, mi hermano querido. Te puede ver que cuando a Moshe le tocó juzgar el caso de las hijas de Zelofehad, él no supo cómo hacerlo. Pero mi padre lo permitió, ¿por qué? Dice el Midrash, para demostrarle a Moshe, tú no te las sabes todas. El Eterno ciega. El Eterno te bloquea un conocimiento de una palabra para mantenerte dependiendo de Él. La salvación en la Sagrada Torah siempre ha sido por la emuná. Siempre. Tanto antes de Moshe como después de Moshe. Tanto antes de Yahshua como después de Yahshua. Siempre ha sido así, por la emuná. Así como antes de Yahshua, después de él también. Sigue igual. La Sagrada Torah, mis amados, es la revelación del amor infinito de Yod Hei Vahei por su creación. Eso que allá en Roma llaman la ley, que ellos llaman la ley de la maldición, es la revelación del amor infinito de Yod Hei Vahei por su creación. Así como nuestro Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, es también la revelación del amor infinito de Yod Hei Vahei por su creación. Ahora, la emuná, la Sagrada Torah y Yahshua Melech HaMashiach son inseparables. Son Ejad. ¿Me están entendiendo? Ejad. Yahshua, la Torah y la emuná son inseparables. La salvación siempre, escúchame bien, siempre ha sido y va a ser hasta el final por la emuná. El Mashiach y la Sagrada Torah Emet son confirmación de todo eso. Porque Yahshua, siendo Ben Adán, es el Goel que fue inmolado por la redención
de los pecados fecha. Pero como Mashiach es la garantía de vida eterna. ¿Sabe qué me impacta a mí? Que hombres tan connotados como estos hermanitos míos internacionales que tienen páginas en YouTube que tienen hasta 1 millón de seguidores, no tengan esta revelación, hermano. Entonces yo digo, tal cual como mi Ribi dijo, Todar Abba, mi amado Abba, que te ha placido darle esta revelación a gente común, a gente del vulgo, como yo, que no tengan la revelación de la dualidad de Yahshua, una como Ben-Adán, como Goel Redentor, como pagador de la deuda, y otra como Mashiach, como Ben Elohim, como el Adón para vida eterna. Pero te digo algo, que Yahshua, digamos, como hombre, fue nacido en el año 3966 después de la caída de Adán, pero Mashiach como principio fue creado mucho antes de crear a Adán, el séptimo principio fundacional del universo entero, que fue creado por Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, antes de la fundación del universo, antes de la fundación del mundo. Mashiach. Después usted lo ve, Hebreos 4, Hebreos 9, Revelaciones de Elohim 13. El mismo Ribi Yahshua lo dijo en Yohanan 8, verso 56. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué dice Roma? ¿Qué enseñan los líderes cristianos grecorromanos? Que un espanto, una teofanía, ellos llaman teofanía, de Jesús, se le apareció a Abraham en el valle de allá donde hubo la guerra con los reyes de allá de los cananeos. Entonces, ese hombre, se le apareció Jesús, era una teofanía, y le dio pan y vino. Y él le dio los diezmos, y ese era Jesús, pero ahí lo llaman Melquisedec. Imagínate tú. Eso, y en la leyenda de la Sayona y el Silbón es lo mismo. Si quiere escuchar leyendas, váyase para Guanare, para que le cuenten todos los cuentos de la cripta. Pero ese no fue, ese no era ningún Jesús. Ese era Sem, el hijo de Noah, que en ese momento en la tierra de los vivientes era el único que estaba por encima de la Kedushá de Abraham, que era el maestro de Torah de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Pero lo que Abraham vio cuando nuestro Ribi habla fue la revelación que Melquisedec le dio ese día, compartiendo el pan, compartiendo el vino. Él le dio, el Eterno le reveló a Abraham que de su cera iba a salir el Mashiach. Le revela los 7 principios, le revela todo. Y entonces él dice, oye, se gozó Abraham porque vio mi día. Es decir, el Eterno le mostró en una visión, por la revelación que le dio a través de Melquisedec, la venida de Yahshua como Mashiach. ¿Te das cuenta la diferencia? No era Jesús, que apareció era Jesús. Y entonces le dijo, yo soy el Cristo que pintó Miguel Ángel. No, mi hermano, por favor. Yahshua Melech HaMashiach es el objetivo, es la meta final de la sagrada Torat Emet. Es lo que dice Shaul en Romanos 10:4. Yahshua representa la vivificación del Dabar del Eterno, Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe. Es decir, representa la sagrada Torat Emet, viva eternamente. Ahora, la razón por la que la mayoría de las personas no ven esto cuando leen el mal llamado Nuevo Testamento allá en Roma, en el cristianismo, es que su comprensión de lo que las Sagradas Escrituras dicen, de lo que la Escritura hebrea dice o nos enseña, se ve afectada, esa visión, por cientos de años de teología formada por las generaciones anteriores, estudiando e interpretando la Biblia hebrea o tratando de interpretar la Biblia hebrea, las Sagradas Escrituras, en una forma helenizada, totalmente antagónica, totalmente contraria a la perspectiva hebrea. ¿Te das cuenta por qué algunos no entienden? Porque todavía tienes a Roma dentro, todavía te queda Roma, no has muerto, no has vuelto a nacer. Porque cuando una persona vuelve a nacer con un corazón circuncidado, comienza a caminar por el mismo camino de Yahshua y comienza a entender lo que Yahshua explicó. Ahora, esta cosmovisión grecorromana helenista no es una cosa fácil de deshacer. Tenemos que estar claros en eso.
Nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque esto se refuerza a diario, mis amados hermanos. Si nosotros pudiéramos desbloquear a todos los cristianos y ponerlos a escuchar esta palabra, oye, sería ideal. Porque algunos más rápido, otros más, pero a todos se les va a revelar. Pero esta situación, esa cosmovisión grecorromana helenista, la refuerzan todos los días a través de familiares, amigos, libros, películas, programas de televisión cristiana, fiestas paganas del cristianismo y por supuesto todos los domingos en los sermones que dan allá en la iglesia. Es decir, toda una cultura en la que viven los terrícolas desde hace casi 18 siglos, sobre todo aquí en América, que es la zona de mayor impacto destructivo del metaverso cristiano romano. Ahora, ¿cómo y por qué las Sagradas Escrituras han llegado a ser interpretadas de este modo? Mucha gente no lo entiende. ¿Cómo llegamos nosotros hasta este punto de corrupción de la palabra, Roe? Bueno, ese es el objetivo de mayor análisis en esta enseñanza, mis amados hermanos y hermanas. Pero eso vamos a comenzar a evaluarlo a partir de mañana, porque ya mi tiempo por hoy se agotó. Mañana vamos a ver cómo y por qué las Sagradas Escrituras llegaron a este nivel de corrupción dentro del esquema del mundo cristiano. O por lo menos mañana vamos a comenzar a evaluarlo. Repito, no sé cuánto tiempo me va a llevar esto, pero no me importa, porque mi Padre, que fue el que me envió, es el dueño del tiempo. Y el tiempo es su plan de redención final. Toda Arabá, mi amado Abacadosh, por esta oportunidad que has brindado a este siervo inútil de poder comenzar a transmitir estas palabras. Tú me has entregado, Señor, que con tanto temor y temblor estoy compartiendo con mis hermanos y hermanas de Rema y Remanente y de todo el mundo, tanto judío como cristiano y de cualquier religión, para todas las naciones que quieran recibir esta enseñanza, que es tu propio Hijo Yahshua, Melech HaMashiach, quien la está dando. Yo simplemente soy un instrumento. Padre, yo te suplico que tú tomes control de toda la manifestación demoníaca que esta enseñanza va a provocar, de todo el estamento demoníaco enclaustrado en Roma y en el judaísmo contra este siervo inútil. Yo estoy obedeciendo instrucciones precisas que tú me has dado. Por eso pongo en tus manos todo el mundo espiritual y el mundo material, para que sea usted sojuzgando, reprendiendo, atando y echando fuera de nuestro camino cualquier piedra de tropiezo, repito, espiritual o material, que pueda venir contra nosotros. Porque al final del día, tu voluntad buena, agradable y perfecta se cumplirá. Y toda tu palabra, todo tu dabar será llevado a término con la definitiva y justiciera venida de nuestro amado Rabbi Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Amén, ve amén. Toda Arabá y bendiciones para todos.